los riesgos de servir al Señor. Versículo 30. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Aquí vemos el riesgo de la muerte física. Hoy en Occidente no es tan habitual, aunque sí, también. Hay veces que exponemos nuestra vida de forma física. Pero hay más riesgos a los que los que sirven están expuestos. Lo que nos enseña este versículo es que todos, pero especialmente los que sirven en la Iglesia, deben tener el mismo sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y estando en esta condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pablo nos muestra que este vaciarse a sí mismo de Cristo Jesús es el ejemplo a seguir. Epafrodito, ¿veis? Está conectando la enseñanza teórica con la práctica de Epafrodito. Epafrodito arriesgó su propia vida por servir a la iglesia en Filipos y a Pablo. Epafrodito iba hasta Roma para suplir lo que la iglesia de Filipos no podía, pero que sí quería hacer para sostener al apóstol Pablo. Es lo que nos dice este versículo. Y al cumplir esta misión de sostener lo que quería sostener la iglesia en Filipos, pero que no podía y por eso enviaron a Epafrodito, Epafrodito estuvo a punto de perder su vida. Fijaros la palabra que yo os he subrayado. La palabra que yo he subrayado es exponiendo. Porque lo que en realidad significa esta palabra en el original griego es arriesgar. ¿De acuerdo? En griego significa arriesgar. Y lo que nos quiere decir Pablo con esta palabra, arriesgar, es algo parecido a lo que hacen los jugadores cuando arriesgan su dinero en un juego. Ellos ponen todo lo que tienen, lo arriesgan sin saber qué es lo que va a ocurrir. Pueden ganar o pueden perderlo todo. También es la palabra que definía la fianza, también hoy se define la fianza así, ¿de acuerdo? Pero bueno, es la palabra que en aquel entonces se definía a la fianza que se usaba en los juicios por demandas civiles. Era el dinero que se depositaba para poder llevar a pleito a alguien. Era un dinero que estaba en juego, de manera que si se perdía en el juicio, también se perdía ese dinero. Pues bien, esta es la idea que nos quiere transmitir Pablo, que el que sirve en la iglesia lo que está haciendo es poner todo en juego, y que es posible que todo eso que pone en juego, arriesgándolo, lo pierda por el camino. Este versículo, pues, nos dice mucho de Epafrodito, alguien que consideró que merecía la pena poner su vida en juego por amor a Pablo y su ministerio, porque lo estimaba como más importante que él mismo. Epafrodito es un ejemplo para todos nosotros, un ejemplo de cómo salir de nuestro espacio seguro, de nuestra zona de confort, para servir al Señor. Pocos lo hacen. A mí me cuesta muchísimo. Pero Epafrodito nos enseña que no hay servicio sin riesgos, que no se puede servir sin poner en juego mucho de nosotros mismos, o que incluso lo que ponemos en juego puede llegar a ser todo y perderlo. Y la pregunta es, ¿corro riesgos por servir? ¿He puesto en juego algo de lo que yo creo que es mío para ponerlo a disposición de la Iglesia y así servir al Señor? ¿Qué es lo que he arriesgado en los últimos años por amor al Evangelio? Termino. Si estamos en el Señor, entonces estamos seguros, que no os quepa la menor duda, no es ningún riesgo. El Señor es un valor seguro, pero para servir sí que hay que poner en juego algo. Pablo puso su vida en juego, al igual que hicieron Timoteo y Epafrodito. En esta iglesia hay algunos epafroditos a los que tendríamos que cuidar con alegría y gozo y tener en gran estima. No esperemos a perderlos para darnos cuenta de que los teníamos muy cerca y que no los estimamos. A veces somos muy poco generosos con los que sirven y pensamos que qué menos que me atiendan, qué menos que me llamen por teléfono, qué menos que cuando llego a la iglesia esté todo preparado y listo para sentarme y que no pase ni frío ni calor. Y sin embargo, Pablo nos enseña que debemos ser generosos con aquellos que nos sirven y que a veces lo único que tenemos para ellos es murmuración y contiendas.
Os voy a leer uno de los muchos mensajes que ponen en YouTube y que tanto me ayudan a mí a continuar en el ministerio. Muy buen mensaje, pastor. Muchas gracias por su esfuerzo y sacrificio en predicar la verdad en la forma en que lo hace, con mucha sabiduría y temor de Dios. Que sepa que sus mensajes no son en vano, que detrás de la pantalla hay personas con las que Dios está trabajando en sus vidas. Que Dios le anime y le ponga deleite cada día en seguir predicando el mensaje de salvación. Me atrevo a decirlo porque detrás del ministerio de la predicación, detrás de este púlpito, que se ve por internet, no solo estoy yo. Hay mucha gente que se dedica a grabar, a editar la grabación, a volver a editar estos mensajes cortos y controlar los canales de difusión. Hay mucho trabajo. No solo soy yo, aunque yo soy el que pongo la cara y la voz. Además, muchos aquí sostenéis con vuestras ofrendas y con la oración esta expansión del Evangelio que a través de internet hacemos llegar al mundo. Y no solo aquí. Hay hermanos repartidos por todo el mundo que, sin ser miembros de nuestra Iglesia, y al ver el esfuerzo que hacemos por predicar el verdadero Evangelio, además de sus ánimos, también nos mandan sus ofrendas para que podamos seguir sembrando la palabra. A mí me recuerdan a la generosa Iglesia en Filipos. Desde aquí también yo les doy las gracias a esos hermanos. Pablo nos muestra a dos cristianos, Timoteo y Epafrodito, dignos de ser imitados. Recordemos que cuando estimamos a los otros que nos sirven como superiores a nosotros mismos, viendo su comunión con el Señor y con nosotros, su trabajo duro y su esfuerzo por servir, sabiendo que ellos también tienen que superar conflictos personales en su propia vida, lo que producirá en nosotros, cuando valoremos así a los servidores, es agradecimiento. Agradecimiento, y haremos todo sin murmurar y sin contender. Y para finalizar, otra pregunta, es la última. Otra pregunta. Viendo a Epafrodito, ¿crees que tu Iglesia te podría enviar a alguna misión sin avergonzarse? La doctrina puede ser vivida. La doctrina debe ser vivida. Y aunque el servicio es poner en riesgo nuestra vida toda, el premio es estar llenos del Espíritu Santo y disfrutar, como Pablo, del gozo de estar ocupados en nuestra salvación. Amén.